Muy buenos días a todos los que se van conectando a este viernes de soluciones sostenibles. Estamos dando unos 2 minuticos para empezar, mientras las personas se terminan de conectar, para que empecemos como muy puntuales pasados 2 minuticos. Muchas gracias a todos. Perfecto, yo creo que podemos dar inicio. Muy buenos días nuevamente a todos los que se han conectado en esta fría mañana, por lo menos en Bogotá. Les saluda Natalia Arroyave, especialista técnica senior del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Les doy nuevamente la bienvenida a este espacio de nuestros viernes de soluciones sostenibles, donde tenemos una cita para compartir con todos ustedes esos aspectos técnicos que son de relevancia para la construcción sostenible. El día de hoy nos acompaña Luis Alberto Suárez. Él es promotor de la infraestructura verde y es gerente de El Hecho, Te Conecta con la Naturaleza. Él es profesional en diseño, construcción y planeación de University of Florida, con maestría en ciencias de diseño urbano de Bartlett School of Architecture, UCL. Cuenta con diplomados en arquitectura bioclimática del Colegio de Arquitectura y Diseño de Latinoamérica y el Caribe y un diplomado en alta gerencia de la Universidad Sergio Arboleda. El Hecho ofrece tecnología para el diseño y la instalación de sistemas de drenaje sostenible, techos verdes, jardines verticales, pisos permeables, tanques tormenta, túneles de infiltración. Y hoy vamos a compartir con ustedes esta charla que hemos titulado La infraestructura verde va a salvar el mundo, los 5 pilares del cambio para la construcción sostenible. Luis Alberto nos expondrá los retos y los beneficios de la infraestructura verde en torno al bienestar y protección del agua. Hablaremos sobre esos 5 pilares de cambio para una construcción sostenible al servicio de todos los seres vivos. Recordemos que al final tendremos unos 15 minutos para dar respuesta a las preguntas que vayan teniendo a lo largo de la charla. Entonces los invitamos a que vayan registrando sus preguntas por el chat y también les recuerdo que este webinar va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube para que lo consulten en el momento que lo necesiten. Pues bueno, sin más, Luis Alberto, te doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, hola a todos, muchas gracias por el tiempo, por la invitación. Muy feliz de estar de vuelta acá. Bueno, entonces, sí, yo me llamo Luis Alberto Suárez, nosotros somos El Hecho, nosotros buscamos aumentar la infraestructura verde, crear bienestar y proteger el agua en nuestros ambientes, en nuestra ciudad. Y les quiero contar un poquito de mi background o de cómo llegamos a este tema. Y digamos que estudiando en Panamá en un poco de arquitectura bioclimática, pues realmente
llegué a entender que la infraestructura verde es la herramienta más poderosa para crear espacios sostenibles en la construcción, en la arquitectura y el urbanismo, que realmente era la que más aportaba beneficios en torno al ser humano y a todos los seres vivos. Entonces me fui enamorando de este tema y realmente empezamos a entender que a medida que vamos como investigando más y aprendiendo más sobre la infraestructura verde, más nos convencemos que realmente la infraestructura verde va a salvar el mundo y de eso lo queremos, lo decimos orgullosos y felices del tema, pues las ciudades generan más o menos 60% de efecto invernadero y usan 2% de la superficie de la Tierra. Y lo que necesitamos nosotros es trabajar mucho en la regeneración de nuestras ciudades y nuestros entornos y crear de verdad estas ciudades que todos nos imaginamos y vemos en las películas y que realmente buscamos para vivir en ellas y para disfrutar el día a día. Entonces, dentro del tema de la infraestructura verde, nosotros nos enfocamos en 5 pilares de sostenibilidad que para nosotros son los que más se utilizan, pero también los que nosotros tenemos mayor conocimiento, y son los techos verdes, los jardines verticales o los cultivos verticales, la agricultura urbana, los pisos permeables y los tanques tormenta o los sistemas modulares de captación de infiltración, retención o atenuación de agua lluvia. Todo esto, digamos, lo podemos llamar como infraestructura verde, como soluciones basadas en la naturaleza, como sistemas urbanos de drenaje sostenible, porque todos de alguna manera actúan de esa forma y pues lo ideal es crear proyectos integrales donde escojamos muy bien dónde hacer la instalación o el diseño de estos sistemas y crear pues un proyecto que realmente aumente la infraestructura verde, genere bienestar a todos los seres vivos y proteja el agua. Y este es el universo en el que nosotros ahorita andamos y empezamos a ver, digamos, a hacer un poquito un juego de palabras, pensando un poco en la ciudad, pensando un poco en la arquitectura y pues viendo realmente qué es lo que atrae todas estas tecnologías. Entonces empezamos a hablar, como les decía, de techos verdes. Estoy hablando aquí un poquito de naturaleza vertical para no enfocarme solamente en jardines verticales, sino realmente pensar un poco en esta naturaleza vertical que estamos viendo ahora en el urbanismo y en la arquitectura nueva, las superficies permeables también, pisos permeables, pero también cuál es la necesidad de tener superficies permeables para crear ciudades en esponja, lo mismo con los drenajes sostenibles y promover el ciclo de vida, el ciclo natural del agua y también mejorar la calidad del agua que manejamos y la agricultura urbana y vertical, que es lo que pues ahora también se está haciendo para tener consumo local y todo eso. Entonces aquí empezamos a ver una cantidad de palabras súper interesantes que realmente todas se conectan de una manera u otra. Una se van más hacia alguno de los sistemas, pero realmente todas se conectan y son beneficios, pero también temas que empiezan a verse relacionados con la infraestructura verde, como por ejemplo la inteligencia artificial en la agricultura vertical, también usada también con los saberes ancestrales que se usan en la agricultura urbana, las tecnologías que se están desarrollando para drenajes sostenibles o la biofilia que podemos empezar a tener por la utilización de techos verdes y jardines verticales en nuestro entorno. Entonces, eh, aquí vamos los quiero invitar a una conversación. Eh, Antes de entrar al siguiente slide, quiero ver cómo es, quería mostrarles esta imagen en Londres, donde pues es lo que nosotros visualizamos y cada vez que vemos alguna imagen, un render o una foto como estas, pues decimos, esta es la ciudad donde nosotros queremos vivir, donde pues, sea un poco cosmopolita, donde podamos caminar, donde podamos tener todo lo que nosotros buscamos, pero sí, metidos dentro de la naturaleza, con el bienestar y realmente felices y gozándonos la vida. Entonces, vamos a hablar de estos 5 pilares
que les estaba contando, y voy a hablar de los retos y los beneficios de cada uno de ellos. Entonces, por favor, cuando vean, si ven, digamos, algo que me hace falta, lo escriben, porfa, y me cuentan, o al final lo hablamos del tema, pero para mí es muy importante entender y hacer un ejercicio de cuáles son los retos, pues los retos, por ejemplo, los techos verdes que hemos empezado a ver nosotros con la experiencia que tenemos, pero también es muy interesante entender el punto de vista de ustedes si alguien quiere participar. Entonces, los techos verdes. Techos verdes fueron, digamos, de las primeras, pues la infraestructura verde es antigua en el mundo y en todas las ciudades se ha usado. Los techos verdes se han creado y se han diseñado e instalado por muchos años. Pero digamos, cuando empezó este tema de los techos verdes aquí en Bogotá, ya desde el punto de vista industrializado y como desde el punto de vista de sostenibilidad, pues hubo un boom, pero el tema postventa es un tema clave para los contratistas que hacemos techos verdes y obviamente para los constructores. Y es lo más importante para que nosotros podamos promover esta industria y que realmente se estén haciendo pues más techos verdes cada día. Los beneficios, bueno, ahorita los voy a decir, pero realmente es muy importante saber cómo hacer un techo verde y que realmente ni el constructor ni el contratista sufra por los problemas de postventa. Entonces lo importante es el uso de tecnologías adecuadas, el uso de drenajes buenos, que realmente se retenga el agua que se quiere retener y que se vaya drenando el agua a la velocidad que uno quiera drenar. El uso de sustratos también adecuados, locales, que sean de fácil mantenimiento, que no se colapsen con el primer aguacero. Y el uso de vegetación también nativa o adaptada para que puedan tener estos techos pues un gran ciclo de vida. Retos también como hay de desinformación. El tema pues principal, por ejemplo, es el de la impermeabilización y el de las humedades. Cuando hay problemas esto de pronto lo han escuchado, pero cuando hay problemas de humedad, el problema no es el techo verde, el problema es la impermeabilización. Entonces, eso es muy importante, tratar de entender qué tipo de impermeabilizaciones se ponen, cómo se ponen y también si en el caso que hay que hacer arreglos, pues cómo hacer esos arreglos. Y también entender un poco el tema de la desinformación, porque en el mundo a veces la gente quiere reemplazar las cubiertas reflectivas por los techos verdes, porque las cubiertas reflectivas tienen un nivel alto de reflectancia y aportan también al tema de la isla de calor. Pero lo importante es entender que son todas herramientas que funcionan y que no una reemplaza a la otra, sino que al contrario se pueden ayudar en proyectos integrales y todo ese tipo de cosas. Los beneficios que traen los techos verdes son muchísimos más que las cubiertas reflectivas, pero en algunos casos una cubierta reflectiva sí es mejor usarla que un techo verde dependiendo del tipo de proyecto que se haga. Las mediciones que se hacen para los techos verdes, digamos, cuantificar los servicios ecosistémicos que generan los techos verdes y, por último, para mí lo más importante es darle ese valor que se merecen las cubiertas verdes y las plantas en el proceso de diseño y en el proceso de obra, que no sea que un tema de que llegaron las planticas, pero cuando llegan las planticas todo el mundo se pone feliz, pero antes que lleguen las planticas nadie le está parando bolas al tema. Y entender que estos son acabados arquitectónicos, parte de la obra, parte de la construcción, que cada vez son más grandes, que requieren una logística más importante y que deben ser pues tomados, digamos que, lo voy a decir así, tomados más en serio. Entonces, bueno, los beneficios que vemos en los techos verdes son uno de los servicios ecosistémicos que pueden generar. Más adelante les voy a contar un poquito sobre los servicios ecosistémicos. La reducción de isla calor, pueden ser
o funcionan como drenaje sostenible, son considerados unos SUDs, unos sistemas de drenaje sostenible. Tienen retención de partículas, generación de oxígeno, generan bienestar, la biofila, biodiversidad, todo eso, aislamiento acústico, pueden generar inercia térmica en los materiales, entonces al tener menor amplitud térmica en los materiales, entonces alargan la vida de los materiales. Por eso es que algunas veces se habla que los techos verdes pueden alargar el ciclo de vida de las impermeabilizaciones y protegerlas, no afectarlas. El precio por metro cuadrado de la finca raíz en un proyecto con un techo verde bien elaborado puede aumentar, es un gancho de ventas. Espacios, digamos, públicos como el que ven en la imagen, al crear este tipo de paisajismo o techos verdes también, o también en edificios, y esto pueden pues mejorar el entorno urbano. Generan la posibilidad de crear espacios polivalentes. En este caso también este proyecto es bien interesante porque es el Parque Bicentenario aquí en Bogotá, allá en Bogotá, pero entonces lo interesante es la posibilidad de actividades y funciones que empiezan a nacer sobre este espacio. Y bueno, otros más. Entonces la idea, como les digo, es que en algún momento si alguien quiere escribir los beneficios o los retos de los techos verdes y esto, pues, bueno, esta imagen, este tipo de cosas me duele verlas. Bueno, perdón que está un poquito mal la resolución, pero ver un jardín vertical o un techo verde pues dañado pasa. Creo que todos los contratistas hemos tenido proyectos muy exitosos, pero también hemos tenido proyectos que no son tan exitosos, y los retos también, pues volvemos a tener sobre el tema de jardines verticales, es esa postventa, es garantizarle nosotros al cliente que pues el jardín vertical se va a adaptar, va a funcionar perfecto y no se va a volver un dolor de cabeza, y lo mismo para nosotros los contratistas, que no se vaya a volver un dolor de cabeza para uno estar pues reemplazando plantas y teniendo problemas con el cliente. Entonces, la postventa es el reto más importante, y es algo que pues se debe mirar con mucho cuidado. El uso de tecnologías no adecuadas, cuando este tipo de tecnologías llegaron, digamos, a la industria de la construcción, pues hay una cantidad de tecnologías que funcionan muy bien, y hay otras tecnologías que no son tan buenas o que son muy artesanales y que al final pueden servir de manera local, residencial, pero que no son tecnologías que se pueden usar para grandes proyectos arquitectónicos, urbanísticos, y que realmente empiecen a generar los servicios ecosistémicos o los beneficios que nosotros buscamos. El uso eficiente del agua es supremamente importante en los jardines verticales. Algunas veces los jardines verticales terminan gastando más agua de la que uno quisiera y ya dejan de ser sostenibles. Entonces los jardines verticales deben usar tecnologías que requieran menor uso del agua, o sistemas que tengan captación de aguas lluvias. Inclusive pues también hay jardines verticales que empiezan a ser funcionales, donde tienen la capacidad de filtrar el agua y utilizar aguas grises para su riego, todo este tipo de cosas. Entonces el reto es buscar maneras del uso eficiente del agua. Diseño e implementación adecuada, pues también en muchos casos se crea jardines verticales donde no es necesario crear jardines verticales, o se hace por moda, o simplemente el cliente no está dispuesto a cuidarlos o no está convencido del tema. Entonces es muy importante determinar muy bien la ubicación y la razón por la que se va a usar crear un jardín vertical o una cubierta verde en general. Lo mismo el tema de la valoración, valorar los procesos de diseño y obra, y en la obra, porque lo mismo pues debe ser considerado un acabado arquitectónico, es un acabado arquitectónico que debe durar 50 años en adelante. Entonces, un jardín vertical, si no es sostenible. Un jardín vertical que use mucha agua y que se muera al año no es nada sostenible. Y también hay que cuidar el tema del
del greenwashing, porque muchas veces los jardines verticales se han usado para mostrar sostenibilidad donde no la hay. Los beneficios son muchísimos también, si son desarrollados de buena manera. Servicios ecosistémicos como la retención de partículas en suspensión, aumento de la biodiversidad, generación de oxígeno, el tema de también pues, muy conectados con la parte de techos verdes, bienestar, biofilia, biodiversidad, pueden funcionar como aislamiento acústico si se usan, aislamiento acústico y aislamiento térmico, si se usan de manera adecuada según el diseño bioclimático del proyecto. Pueden generar una sensación en un espacio interior, sí pueden generar una sensación digamos, de frescura, pero no significa que vayan a bajar la temperatura. Esto, digamos, son temas también de desinformación que se manejan, que hay que tener cuidado cómo se usan, pero si se hace un diseño y un análisis bioclimático juicioso y se sabe dónde se ubica en relación a la orientación, la ventilación y todo esto, sí pueden ayudar a mejorar la temperatura del lugar, pero no solamente por poner un jardín vertical en una oficina se va a bajar la temperatura mágicamente. También pueden aumentar el precio por metro cuadrado de la finca raíz si son usados bien, si no le están generando costos adicionales a la copropiedad. Pueden convertirse también en gancho de ventas. Todos queremos estar cerca de la naturaleza por nuestra necesidad de la biofilia. Pueden mejorar la calidad urbana del sector y como es una tecnología que está creciendo y está en desarrollo, tiene el potencial de volverse, de crear jardines verticales funcionales. Y ahí es donde les decía que esos jardines verticales no solamente son ornamentales, sino que pueden tener la capacidad de filtrar el agua lluvia, filtrar el agua, las aguas grises. Hay, digamos, investigaciones donde se están filtrando el aire contaminado en las ciudades a través del sustrato. Entonces, se está llegando a darle una funcionalidad aún mayor a los jardines verticales para que no solamente sean contemplativos, sino que también tengan pues una tarea dentro de ese universo que hablamos de la infraestructura verde. Si voy muy rápido o te preguntas, me cuentan, y porque estoy aquí, no veo mucho, no veo el chat ni nada. Bueno, los pisos permeables. Los pisos permeables son una tecnología súper interesante. Hay todo tipo de pisos permeables. El reto, digamos, los retos también más importantes es el uso de la tecnología adecuada en los lugares adecuados, con un buen diseño y una buena implementación. El mantenimiento es un poco complejo, por ejemplo, en el espacio público, digamos, en Bogotá ha sido, digamos, complejo lograr hacer entender o digamos que, bueno, y tampoco está en el presupuesto de las entidades públicas, que los pisos requieren un mantenimiento pues diferente a un adoquín normal. Digamos que el mantenimiento más importante del piso permeable es que continúe siendo permeable. Entonces, cuando llueve y empiezan a caer todas las partículas, hay que estarlos limpiando de alguna manera para que continúen siendo permeables. Entonces, en el diseño es importante tener eso en cuenta y también en la implementación. Entonces, para espacios públicos es un poquito más complejo que para para proyectos privados. En los proyectos privados, digamos, hay más presupuesto, pero en un espacio público es un poquito complejo. Entonces, en los espacios públicos hay que ir entendiendo exactamente dónde se pueden poner los pisos permeables y de qué tipo de tecnología se usa, que sean resistentes y que sean aptos, digamos, para la ciudad y todos digamos, los requisitos que tiene un espacio, por ejemplo, como Bogotá. Hay muchas tecnologías que aún están en desarrollo, entonces hay que tener cuidado con cuáles escogen y cuáles no.
y digamos que esos son los retos. Lo interesante de los pisos permeables, bueno, el concreto permeable es una opción muy buena, pero es una tecnología costosa, es una tecnología que todavía está como desarrollándose. Otros, digamos, los beneficios es la reducción de los efectos de isla de calor, hay recarga de acuíferos y tienen un componente paisajístico muy interesante porque uno puede jugar muchísimo con las tonalidades, con las texturas, eh, con las formas. Entonces, esa es la parte, digamos, súper interesante. A los paisajistas les encanta los pisos permeables y me entiendo, o los arquitectos también nos encanta por ese tipo de texturas y digamos, cosas que podemos, con las que podemos jugar. Algo súper interesante es que hay unas tecnologías, algunos casos que son muy fácil y rápidos de instalar. Entonces son cosas que pueden solucionarle a uno pues muy rápido. Hay otros que son más complejos, pero eso es referente a los pisos permeables. Bueno, hemos visto techos verdes, hemos visto jardines verticales, pisos permeables, y ahora vamos a hablar un poquito del tema de la agricultura urbana y la agricultura vertical, que, eh, que es una delicia, que es algo súper interesante que está pasando en el mundo. Hay una cantidad de empresas que están creciendo a nivel mundial de agricultura vertical sobre todo. Voy a hablar un poquito de agricultura vertical y voy a hablar también un poquito de agricultura urbana y vamos a hablar de la mezcla de las dos de la agricultura urbana vertical. Entonces, los retos que hay frente a la agricultura vertical, digamos que industrializada, es todavía son tecnologías que están desarrollando, que tienen unos costos altísimos para su implementación, no solamente por la tecnología que se requiere, la mayoría son sistemas hidropónicos o aeropónicos, pero también como son muchas veces son en espacios de ambiente controlado, el gasto energético es altísimo. El gasto de agua es muchísimo menor, pero el gasto energético es muy elevado y eso pues hace que los proyectos pues se vuelvan costosos en su ciclo de vida. Eh, y todas estas empresas que están creciendo a nivel mundial, que están produciendo toneladas de comida en estas bodegas, eh, están hasta ahora llegando a sus puntos de equilibrio después de haber invertido billones y billones de dólares. Pero es una apuesta que se está haciendo a futuro. No va a ser el reemplazo de la agricultura, pero va a ser una herramienta más para lograr el consumo local y la seguridad alimentaria de todos. La paleta vegetal de las plantas, las hortalizas que se siembran, pues en este momento es limitada porque la tecnología todavía está en desarrollo, entonces hasta ahora se están desarrollando a gran escala las hortalizas, las leafy greens, pero pues están haciendo investigaciones para desarrollar a gran escala otros productos. Y puse acá greenwashing, pero bueno, sí, el problema de la agricultura vertical es que pues tienen que ser proyectos y empresas sostenibles y pueden también caer en temas de greenwashing, de querer mostrar algo y pues al final pueden usar mucha agua o mucha energía o no son empresas económicamente sostenibles y pues que al final caen en tema de greenwashing solamente por mostrar algo verde o con innovación. Y los beneficios de la agricultura urbana, vamos a, pues, reducción de isla de calor, tiene componentes paisajísticos, genera equidad social, está generando nuevos empleos. Este tema de los nuevos empleos se repite en todos los proyectos, en estos 5 pilares, porque es generación de empleo que son capacitados y profesionales en agricultura verde, diseñadores en agricultura verde, diseñadores, técnicos e ingenieros en agricultura vertical, digamos que técnicos e ingenieros en el Internet de las Cosas y inteligencia artificial,
para los proyectos de alta tecnología, sistemas de riego, pero también en la parte operativa, todos estos nuevos jardineros que se han creado con cursos de alturas y que hacen estos mantenimientos a los edificios y todo este tipo de cosas, es como esa nueva raza de jardinero que ha salido, que es súper interesante. Y esta infraestructura verde está generando una cantidad de empleos nuevos en las ciudades que ahora la gente está viendo. Seguridad alimentaria, consumo local, saberes ancestrales, entonces es rescatar un poquito de esos saberes ancestrales que se han perdido en las ciudades, y algo súper importante es el tema de la salud mental, la conexión con la naturaleza, la biofilia, la sensación de logro es súper importante para todos nosotros, y esto es lo que buscan todos. Pero digamos hay casos de estudio donde en hospitales psiquiátricos el uso de huertas urbanas mejora muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Y esta imagen la tuve que poner porque pues me encantó, y es como la utopía de un techo verde, donde es un techo verde con todo lo que quisiéramos ver en la ciudad, con agricultura urbana, pero también con el uso de tecnologías nuevas. Como les digo, me encanta la idea de pensar en tecnologías nuevas y los saberes ancestrales, esa mezcla. Entonces, en Colombia, por ejemplo, nosotros podemos empezar a ver la agricultura vertical no solamente en espacios de ambiente controlado, sino que tenemos tanta luz, nuestro amigo Sol, que realmente podemos hacer estos invernaderos donde podemos crear productos de agricultura vertical, donde mejoramos la producción por metro cuadrado, no usamos pesticidas. Hay opciones de desarrollar proyectos con acuaponía, que acuaponía es el uso también de los peces en el sistema de riego, y se empieza a generar unos ciclos de consumo súper interesantes. Hay menor consumo del agua, o sea, el uso, la nueva tecnología en la agricultura vertical y pues en los sistemas de riego de hoy en día y todo, es que se usa menos agua, y ahí es donde va también el Internet de las cosas y la inteligencia artificial, y el uso eficiente del espacio en la ciudad, que tanto pues nos hace falta, porque en las ciudades densas pues sabemos todos que el espacio es denso y fuerte. Entonces, ya pasando a este quinto punto, vamos a ir siento que voy a toda y voy pasando como de un capítulo a otro rapidísimo, pero es como porque quiero darles como esa visión del tema de la infraestructura verde en general. Y ahora pasamos a este último punto, que es el de los, digamos, sistemas de drenaje sostenible, recordando que los techos verdes son también sistemas de drenaje sostenible, porque son capaces de captar el agua y retenerla un poco y irla enviando lentamente al sistema alcantarillado. Pues en los pisos empezamos a tener también las opciones de hacer drenajes sostenibles. Hay muchas formas de hacer drenajes sostenibles, con humedales artificiales, cunetas verdes, alcorques, eh, permeables, cunetas verdes. Bueno, hay una cantidad de opciones. Pero entonces hay que ver cuáles son las opciones que funcionan más dependiendo del proyecto. Algunas veces, y esto también es debido al cambio climático, pues cada vez necesitamos captar y manejar más agua. Eso ya es un hecho. Antes algunas soluciones funcionaban, pero empezamos a entender cuando estamos dimensionando que tenemos que mayores metros cúbicos de agua lluvias que antes. Entonces, se necesitan grandes volúmenes. Los retos que hay en estos son los grandes volúmenes de excavación. El transporte de materiales, sobre todo a ciudades, a lugares apartados, el transporte de materiales pesados, cuando se usan, digamos, sistemas modulares grandes, entonces uno termina transportando tanques gigantescos donde uno termina transportando agua, perdón, aire. Estaba pensando en el ejemplo Providencia, donde debían cargar una cantidad de tanques
para recolección de agua lluvia, pero terminan cargando unos tanques livianos, pero que ocupan una cantidad de espacio y pues eso va aumentando una cantidad pues los transportes. Hay unos drenajes que tienen un bajo rendimiento y esto es debido a también el tema del cambio climático, donde las lluvias cada vez son mayores. Se requiere un espacio mayor, entonces a veces en las ciudades no tenemos tanto espacio, necesitamos en los proyectos generar funcionalidad. Entonces, si podemos tener el espacio de crear cuerpos de agua, cuerpos de agua y todo esto, pues, ¿una pregunta me dijeron? ¿No? Okay. Crear cuerpos de agua en los proyectos y todo eso, si podemos darnos el lujo de tener eso en la ciudad, perfecto. Si no, toca buscar otras alternativas. Y algunos proyectos o algunas tecnologías pues tienen unos costos elevados. Hay otras que son súper económicas, súper interesantes de hacer. Los beneficios pues también generan servicios ecosistémicos como retención de partículas, generación de oxígeno, aportan al efecto de isla de calor, son drenajes sostenibles, retención de partículas y suspensión, generan bienestar en el espacio público, biofilia, biodiversidad, mejoran la calidad urbana del entorno, pero pues lo más importante es su función, que es retener el agua y filtrarla o atenuar para evitar para evitar inundaciones y darle como el tiempo a la red de alcantarillado que vaya bajando el agua poco a poco después del aguacero. Y hay de todo, ¿no? Hay tecnologías que son muy también digamos, de conocimientos ancestrales, pero también hay tecnologías que son la respuesta a este tema del cambio climático, donde definitivamente los proyectos también son más grandes. Proyectos más grandes y mayor lluvia, pues necesitamos mayores volúmenes de manejo de agua. Entonces, hay sistemas modulares que se utilizan para atenuar, infiltrar o retener agua. Los beneficios son ese tamaño ilimitado de la construcción, se adaptan a las necesidades de carga, se adaptan a los niveles freáticos del proyecto, son capaces de sostener desde 12 toneladas hasta 60 toneladas por metro cuadrado, entonces no se pierde área funcional. Encima de esto se pueden hacer parqueaderos, se pueden hacer vías, se puede hacer lo que uno esté buscando. Entonces no se pierde área útil. La instalación es muy fácil, es como un Lego. Pueden captar mayor cantidad de agua, entonces se requiere menor volumen de excavación y también menor uso de rellenos, o sea, menor uso de las canteras. Y tienen una alta capacidad de infiltración. Eso, bueno, eso es lo que buscamos con el tema de los SUDs. Infiltración, los objetivos es infiltrar, retener o almacenar el agua para evitar este tipo de problemas que son las de todas las ciudades, ¿no? Lo vemos 2 veces al año en las noticias y ya el tema de la infraestructura verde no es un lujo, no es una moda, es una necesidad. Entonces, ya para terminar, quiero mostrarles 2 proyectos rápidamente, 2 pues, casos de éxito en Bogotá. De pronto algunas personas ya los conocen, pero para que entendamos más o menos lo que puede aportar un proyecto y que está aportando a la ciudad silenciosamente. Entonces, el Parque Bicentenario para mí es una unión de ecosistemas. Es realmente pues, el ecosistema natural, que es el Parque de la Independencia, el patrimonial, que es lo que era el Parque de la Independencia con el Mambo, y cultural, que es todo lo que empieza a pasar ahí, y volvemos a hablar de esos espacios polivalentes donde la infraestructura verde nos empieza a dar como la infraestructura verde nos da como ese espacio para desarrollar proyectos de vida y donde pues la gente se vuelven como imanes para los habitantes, para la ciudad. Pues el proyecto
datos rápidos, tiene 4.200 metros cuadrados de cubierta verde, son solamente 32 árboles nativos, ahí nos quedamos cortos en árboles, 42.000 plantas y se usaron 840 toneladas de sustrato. Pero digamos lo más interesante de este proyecto es que al año puede producir 1.021 toneladas de oxígeno, puede captar 40.2 toneladas de CO2, puede captar 2.102 kilogramos de partículas en suspensión PM10 y por las lluvias, durante los aguaceros, puede captar hasta 2.729 metros cúbicos de agua lluvia. Entonces, eso es suficiente para llenar toda una piscina olímpica. En 4.200 metros cuadrados de zonas verdes. Entonces, ese es el Parque Bicentenario. Y el proyecto Elemento, donde empezamos a usar tecnologías buenas, pero también, digamos que tecnologías un poquito artesanales. Se hizo una gran cubierta verde, ahorita se las muestro, pero digamos dentro del sistema de drenaje que se usaron 400 llantas usadas, donde se convirtieron en unos grandes sistemas de drenaje para el espacio de la cubierta verde. Se hizo un área de inundación controlada con sistemas modulares de cubierta verde y diferentes tipos de sustratos, y el resultado pues es un ecosistema de infraestructura verde donde hay esa zona que ustedes ven es a nivel cero, pero es una gran cubierta verde porque está encima del parqueadero, y tenemos 4 humedales artificiales que pueden reutilizar 60 metros cúbicos diarios de aguas grises. Hay agua de inundación controlada dentro de ese paisajismo. Hay más de 400 árboles y una cantidad de especies nativas. Bueno, aquí tenía los datos. Son 457 árboles, 12.600 metros cuadrados de cubiertas verdes, 120.000 plantas de 22 especies diferentes, pensando en atraer avifauna. Están los humedales artificiales y las zonas de inundación. Y esto es lo que aporta el proyecto sin darnos cuenta. 9.056 metros cúbicos de agua al año, capta 8.153 kilogramos y capta 158 toneladas de CO2 y provisión de oxígeno 2.230 toneladas. Esta metodología de medición la hicimos basada en una metodología que creó un arquitecto de la Nacional que se llama Andrés Ibáñez, que es profesor de la Nacional y la Javeriana. Y bueno, esa es la presentación. No sé si tengan dudas, comentarios. Luis Alberto, pues muchísimas gracias, supremamente interesante todo lo que nos cuentas. Y digamos que hoy en día, cuando uno ve todas estas ciudades que han sido impermeabilizadas, no solo, digamos, en los inicios de los perímetros urbanos, sino que se fueron expandiendo y se fueron impermeabilizando al mismo tiempo las laderas, pues siente uno que es necesario no solo que los nuevos proyectos incluyan los sistemas urbanos de drenaje sostenible como una solución, como una forma de mitigar un poco los impactos de esa misma construcción, sino que también es necesario intervenir las ciudades, es decir, los espacios ya construidos con este tipo de sistemas para mitigar un poco todas estas efectos que están teniendo la impermeabilización en las ciudades, y son las inundaciones tan frecuentes que vemos hoy en día en ciudades, por ejemplo, como Medellín y como Bogotá. Por aquí tenemos una pregunta que Cristian está levantando la mano. Cristian, adelante, puedes hacer tu pregunta. Les pido el favor a los que están en la charla, si nos pueden dejar las preguntas por el chat, lo hacemos un poquito más ágil. Pero adelante, Cristian. Hola, buenas tardes. Un saludo para todos. Luis Alberto, muy interesante lo que nos estás explicando, lo que nos estás mostrando. Te hablo desde la ciudad de Pereira. Te quería hacer 2 preguntas pues como muy específicas. La primera sería, ¿cómo ves tú el escenario de
de la evolución de la infraestructura verde respecto a las necesidades y a la velocidad del cambio climático, ¿cierto? Y respecto a las metas planteadas para el 2030 y para el 2050 por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y la segunda pregunta que te quería hacer es que yo noto, y digamos que es de amplio conocimiento, que este tipo de infraestructura verde todavía es, digamos, muy elitista, ¿cierto? Todavía llega a los proyectos de alta complejidad. ¿Y qué tendría que pasar para que estos proyectos de infraestructura verde también puedan ser aplicables a los barrios populares, a las edificaciones más simples y más sencillas, que en realidad terminan siendo la mayoría de nuestra infraestructura colombiana? Muchas gracias. Sí, Cristian, muchas gracias. Pereira es una ciudad divina para hacer infraestructura verde. El clima es ideal, o sea, los helechos crecen ahí como en los puentes, en cualquier huequito donde caiga un poquito de tierra y agua empieza a crecer el verde. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos en Colombia y es un beneficio gigantesco. Referente a las metas que tenemos, estamos súper quedados. Estamos súper quedados porque hasta ahorita estamos entendiendo la necesidad que tenemos. Tenemos que restaurar y regenerar. Tenemos que restaurar todas las zonas que hemos impermeabilizado y regenerar todo lo que como era antes y dejarlo mejor como funcionaba. Entonces, estamos quedadísimos, estamos quedados en norma, estamos quedados en tecnología, estamos quedados en investigaciones, pero hay que seguirle dando. Porque lo que sí es claro es que a todo el mundo le gusta esto. Entonces, es súper bonito y la infraestructura verde debe seguir creciendo, pero sí, nos falta muchísimo por llegar y eso nos lleva a tu segunda pregunta y es el tema de las tecnologías. Bueno, digamos, el proyecto que les mostré, voy a pasarlo, el de agricultura urbana, este es súper interesante porque es en Bélgica y es en vivienda social. Entonces, la agricultura urbana permite este tipo de intervenciones desde que se maneje con la comunidad. Es un poco, el reto es fuerte porque cuando se incorpora a la comunidad, muchas veces unos trabajan y otros no. Pero el tema de la comunidad, pues eso también les da un sentido de pertenencia a los barrios y al verde y todo eso. Entonces, cuando se empiezan a ver los resultados, pues la gente vive es muy complejo porque pueden ser espacios que pueden tener un valor alto pues para desarrollar proyectos. Y algo súper interesante también es que he buscado por todos lados y no he logrado encontrar un edificio de vivienda de interés social con techos verdes en el mundo. O sea, realmente es muy difícil encontrar techos verdes en vivienda de interés social. En Colombia no hay. Si alguien conoce algún proyecto, pues me encantaría que me lo dijera. Pero es difícil encontrar ese tipo de cosas. Y una de las razones es los drenajes que se usan muchas veces tienen que ser importados. Entonces, esto puede generar unos costos altos. Por eso es que la tecnología hasta ahora nos está llegando y lo que nosotros tenemos que hacer es crear todas nuestras tecnologías locales. Por ejemplo, nosotros los jardines verticales, la tecnología antes la usábamos, la importábamos de Brasil, recién empezamos en el 2010, pero ya nosotros lo que hacemos es recolectar plástico de las calles y fabricamos nuestros propios sistemas modulares de jardín vertical. Y eso, pues, el precio por metro cuadrado de los jardines verticales se bajó más de la mitad. Entonces nos volvimos más competitivos y pues hemos logrado ponerlo en diferentes tipos de proyectos. Pero para que se pueda poner en proyectos de presupuestos más, digamos, más apretados, lo importante es la comunidad, la tecnología que se usa, que debe ser una tecnología buena, porque también a veces uno, en algunos proyectos se ha pecado por tratar de usar tecnologías económicas, pero un proyecto, digamos, de vivienda intersocial, un proyecto de vivienda prioritaria,
deben tener la mejor tecnología, porque son los que van a tener menos presupuesto para el mantenimiento. Entonces, ese es el tipo de cosas que debemos ver. Perfecto. Por aquí nos hacen otra pregunta y es si presentar el proyecto desde la infraestructura verde permite acceder a financiación sostenible en la banca. Es una súper buena pregunta y de poderse, se puede. Lo que pasa es que hay que analizar muy bien porque en algunos casos y algunos beneficios van enfocados hacia el ahorro energético. Entonces, hay que, digamos, empezar a pensar en los proyectos y la infraestructura verde, dónde puede generar ahorros energéticos para el proyecto. Y la otra parte es en el manejo del agua, donde están digamos, los beneficios más altos frente a este tipo de cosas, es también el manejo integral de agua. Entonces, si se hace un proyecto que te pueda generar ahorro energético y también te pueda generar ahorro y cuidado del agua, tienes un proyecto completamente sostenible que te va a dar beneficios para obtener ayudas en la banca y eventualmente en beneficios tributarios. Perfecto, Luis Alberto. Por aquí nos preguntan, nos dicen muy buena presentación, tengo una consulta. En la elaboración de un proyecto, teniendo en cuenta lineamientos LEED, ¿cuánto tiempo tardaría en verse el impacto positivo? Teniendo en cuenta, no entiendo la pregunta, si digamos que por huella de carbono. No sé si de pronto la persona que hizo la pregunta nos puede, sí, se refiere a lineamientos de infraestructura verde, pero no sé si de pronto la persona que hizo la pregunta nos quiere ampliar un poco. Hola, buenos días, muchas gracias. Para contextualizar un poco la pregunta es, en la ejecución de un proyecto, es decir, los impactos negativos cuando se elabora, la construcción y toda esa parte, ¿cuánto tiempo tardaría en verse, por ejemplo, lo que estamos viendo en la foto, o sea, verse ya de la manera, un ambiente recuperado? Ya. Gracias por esa pregunta. Es súper interesante y súper compleja de responder. Porque digamos que el daño que se puede hacer por la construcción de nuevos proyectos, pues bueno, voy a mostrarles el edificio Elemento. Es interesante en el sentido que estaba sobre un proyecto, sobre un lote donde habían 400 árboles ya desarrollados. Y digamos que dentro de este edificio tiene certificación platino y dentro de los requerimientos que habían era que debíamos reemplazar los 400 árboles que se tumbaron para desarrollar el proyecto. Pero son 400 árboles que ya están desarrollados, que están generando servicios ecosistémicos y nosotros llegamos con 400, al final llegamos con 457 árboles de 2-3 metros de alto, donde pues para más o menos tardaron unos 5 a 6 años para llegar digamos que a una altura más o menos de unos 6 metros y empiecen a generar ese mismo servicio ecosistémico que se estaba logrando. Pero eso es solamente a temas de árboles. Faltaría revisar el tema del agua y del suelo y bueno, de todo ese tipo de cosas. Pero referente a infraestructura verde, depende de la tecnología, desde el verde que se ve desde el comienzo, como la pregunta, la imagen de acá. A los 6 meses estás viendo un proyecto como este, si está bien desarrollado. Y para proyectos como, digamos, que tienen árboles importantes y todo ese tipo de cosas, pues pueden durar más o menos unos 5 años para que llegue a aportar lo que hace un árbol adulto. Perfecto, Luis Alberto. Voy a leer aquí dos últimas preguntas. Una nos dice Iván Peralta si hay la posibilidad de contactarlos para un proyecto de techo verde en Turbaco, Bolívar.
Y te leo de una vez la segunda pregunta, que es de Randy Castellanos. Nos dice, ¿cuál es la reducción de costos de mantenimiento de jardines verticales y si el consumo de agua es muy alto? Ok, sí, nos pueden contactar, ahí está mi teléfono, mi correo, ahí está mi teléfono en la presentación, mi correo, nos escriben, vemos el proyecto, nosotros trabajamos, pues podemos asesorar, podemos suministrar el producto o hacer la instalación, depende cómo lo estén buscando, y nosotros hemos desarrollado proyectos en varios lugares de Colombia. Y sobre el tema de los jardines verticales, el precio, y eso ha pasado también con las cubiertas verdes, los precios, digamos, han pasado bueno, digamos que los proyectos, cuando entra una tecnología nueva, se empieza siempre con un valor muy alto, porque son tecnologías nuevas en el mercado, y luego cuando se empiezan a vender bastante, los precios empiezan a bajar un poco y luego empiezan a subir de nuevo. Entonces, las cubiertas verdes y los jardines verticales desde el 2010 hasta ahora, yo les diría que el precio está ahora en lo mismo, a como se inició. Pero se ha ido bajando, digamos que ya ha llegado hasta la mitad en temas de cubiertas verdes. Jardines verticales, yo sí les puedo decir, retiro lo dicho del precio. Los jardines verticales han pasado de costar más o menos 600.000, 700.000 pesos por metro cuadrado a llegar a valores de 350.000, 300.000 pesos por metro cuadrado. En cuanto a mantenimiento, depende mucho del tipo de proyecto que se use. Es muy importante entender que no es lo mismo hacer el mantenimiento de un jardín vertical que mida 2 metros de alto y que tenga, por ejemplo, unos componentes de paisajismo como el de la foto, que pues realmente no hay un diseño, sino hay más biodiversidad, a que se haga el mantenimiento de un proyecto de 8 que tenga un componente de diseño alto y todo eso. Entonces, ese tipo de cosas ha ido bajando, pero es muy importante entender que los jardines verticales son complejos de mantener dependiendo de dónde estén ubicados. Y referente al agua, la tecnología ha mejorado muchísimo. A nosotros, digamos, hay empresas que les funciona muy bien el sistema recirculante. Nosotros nos hemos dado cuenta que no es que el sistema recirculante usa más agua de lo que ahorra. Entonces, hemos generado proyectos donde se usa muy poca agua, mantenemos el sustrato solamente húmedo y los ahorros de agua se han bajado a más de la mitad. Perfecto, Luis Alberto. Pues nada, muchísimas gracias por esta interesante presentación. Muchas gracias a todos los asistentes por sus preguntas, por haber estado compartiendo este rato con nosotros. Entonces recuerden que el webinar queda subido al canal de YouTube. Y también nos preguntaban ahora en el chat si se podía compartir la presentación. No sé, Luis Alberto. Claro, claro que sí. Yo no te la he enviado, pero se las puedo enviar. Y claro, con gusto. Ahí les compartimos la presentación. Les compartiremos entonces la presentación. Cuando ustedes se registraron para asistir al webinar, quedan registrados sus correos, entonces por ese medio se las podemos compartir. Pues nada, muchísimas gracias y hasta nuestro próximo viernes de Soluciones Sostenibles. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias a todos.